El retorno de este hombre estaba a punto de desatar el caos entre la corona británica, una poderosa compañía comercial y los propios fantasmas de su pasado. Entre traiciones, oscuros rituales, una herencia maldita y un amor prohibido que jamás debió existir, nuestro protagonista tendrá que enfrentarse a enemigos capaces de todo con tal de destruirlo. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que este hombre ya había mirado a la muerte de frente y que ahora nada ni nadie lograría detenerlo. Por eso hoy veremos Tabú, primera temporada. La historia se sitúa en 1814, cuando un hombre encapuchado regresa a su país natal tras un largo viaje. Antes de llegar a la ciudad, entierra un pequeño saquito en la tierra y luego se quita la capucha, revelando su identidad. Se trata de James Delaney. En el horizonte se distingue Londres, su antiguo hogar, aunque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo allí. James ha regresado debido a la muerte de su padre, Horace Delaney, y frente a su cadáver le dedica unas palabras de despedida. Durante el funeral posterior, la aparición de James deja atónitos a los presentes, especialmente a su media hermana, Silfa, y al esposo de esta, Thorngeary. Se rumoreaba que James había muerto ahogado en un barco de esclavos frente a las costas africanas, pero al final resultaron ser solo rumores. Mientras todos siguen los rezos del sacerdote, James es el único que recita una oración africana y se cubre el rostro con un polvo particular. Tras el funeral, el protagonista se acerca a su hermana, quien se muestra esquiva, y le hace saber que su cariño por ella nunca ha cambiado y que puede acudir a él si necesita ayuda económica. Sin embargo, Silfa decide no seguir escuchándolo. Poco después, James conoce al abogado de su familia, Robert Thwaites, quien le cuenta que su padre fue el único que siempre creyó que seguía con vida, mientras que el resto de su entorno lo daba por loco a causa de su enfermedad, aunque en algunos aspectos no se equivocaba del todo. Thwaites le informa sobre el testamento de Horace, en el que deja claro que su hijo varón es el heredero de sus bienes. Sin embargo, en términos materiales no hay demasiado que heredar, ya que Horace solo dejó una pequeña porción de tierra en la costa oeste de América del Norte, conocida como el Estrecho de Nootka, nombre que proviene de una tribu indígena con la que Horace llegó a un acuerdo tiempo atrás. Fuera de ese pacto, las tierras carecen de un valor real. Aún así, la zona despierta un fuerte interés en la Compañía de las Indias Orientales, dirigida por su presidente, Sir Stuart Strange, quien tenía previsto comprarle esas tierras a Silfa, un plan que la llegada de James pone en entredicho. Al revisar el expediente de James, se descubre que en el pasado fue cabo bajo las órdenes de la propia compañía y que era bastante destacado, hasta que comenzó a hablar de tesoros y reliquias escondidas. En 1802 abandonó la compañía para aventurarse en tierras africanas, y tiempo después se vio envuelto en un incidente relacionado con un barco de esclavos, lo que dio origen a los rumores sobre su muerte. De esos rumores surgieron otros aún más oscuros, que quedaron fuera de su expediente por resultar difíciles de creer. De vuelta en su antiguo y polvoriento hogar, James es recibido por Brace, el viejo mayordomo y única persona de confianza que le queda. Aunque se alegra de verlo, Brace le pregunta por qué fue tan distante con su padre, ya que nunca respondió a ninguna de sus cartas. James, en su defensa, revela que durante su viaje, descubrió que su verdadera madre no se llamaba como creía, ni era originaria de Nápoles. En realidad, Horace había comprado una esclava al adquirir las tierras de Nootka, y esa mujer, llamada Sal, era la verdadera madre de James. Al día siguiente, el protagonista se dedica a poner en orden sus asuntos, comenzando por la antigua sede naviera de su padre. Debido al abandono del lugar, las oficinas se habían convertido en el burdel de Helga, una mujer conocida en los barrios bajos de Londres, lo que implica que cuenta con aliados peligrosos. Sin embargo, sus amenazas no logran intimidar a James, quien le exige trasladar su negocio a otro sitio. Cuando cae la noche, ordena la exhumación ilegal del cuerpo de su padre, convencido de que su muerte no se debió a una enfermedad común. Mientras espera el diagnóstico, sus recuerdos comienzan a atormentarlo, y en medio de una alucinación, un esclavo fallecido intenta atacarlo. James reconoce que carga con la misma culpa que el resto del mundo, y poco después las visiones se detienen. En cuanto al diagnóstico,
El médico confirma que su padre fue envenenado gradualmente con pequeñas dosis de arsénico, lo que explicaría por qué perdió la razón en sus últimos días. A continuación, James se reúne con Sir Strange y sus colegas para hablar sobre el estrecho de Nootka, un punto estratégico que podría inclinar la balanza a favor del Reino Unido en su guerra contra Estados Unidos. Como el patriotismo no es algo que lo mueva, los miembros de la compañía le ofrecen una gran suma de dinero por sus tierras, una oferta que cualquier persona sensata aceptaría, salvo James. Consciente del historial de invasiones, esclavitud y abusos de la compañía, de la cual él mismo formó parte, decide retirarse de la reunión, declarándole así, de forma indirecta, la guerra a Sir Strange y a los suyos. Tras el encuentro, James se dirige a las afueras de la ciudad para recuperar el saquito que había enterrado al inicio. Al abrirlo, se revela su contenido: 14 diamantes provenientes de África. Con parte de ese dinero, James se presenta en la subasta de un velero mercante requisado a la flota española, que lleva su propio nombre y ahora pertenece a la Compañía de Nootka. Entre los asistentes a la subasta se encuentra Benjamin Wilton, oficial de registros de las Indias Orientales, quien advierte de inmediato a sus colegas sobre las intenciones de James con el barco. A través del comercio marítimo, el protagonista busca reivindicar su poder sobre el estrecho de Nootka. Sir Strange, sin embargo, no cree que esto sea simple casualidad y sostiene la teoría de que James actúa como un peón del gobierno estadounidense, lo que les daría motivos para eliminarlo sin mayores trámites. James continúa organizando sus asuntos y contrata los servicios de un viejo conocido, Atticus, un contrabandista que podría resultarle útil en su nueva compañía. Convencerlo no resulta sencillo, en parte por la deuda que su difunto padre tenía con él, ya que además de las tierras de Nootka, James también ha heredado numerosas deudas. Esa misma noche, mientras recorre los barrios bajos, es abordado por Winter, una joven local que le advierte sobre un atentado que se está planeando contra su vida, a manos de un hombre con un diente de plata. Confiando en la palabra de la muchacha, James se dirige al barco donde se encuentra ese hombre y le prende fuego, con la intención de resolver el problema antes de que comience. Ya en casa, James busca desesperadamente el acuerdo original de compra de las tierras de Nootka. Como Brace no sabe dónde se encuentra ese documento, James recurre a un rezo africano para despejar su mente, lo que le provoca visiones de una mujer disfrazada de cuervo junto a un río. Entre los papeles de su padre encuentra el cartel de una obra de teatro sobre un soldado enamorado de una mujer nativa, personaje interpretado por la actriz Lorna Bow. Después de esto, James regresa al burdel de Helga y le pregunta por Winter, la única joven que no forma parte de su negocio. Ante el silencio de Helga, James deduce que Winter es en realidad su hija. Notando cierta bondad en ella, apela a ese lado para pedirle información sobre el hombre del diente de plata, y Helga le menciona que debe preguntar por un hombre conocido como el Malayo. Poco después, el protagonista inspecciona su nueva adquisición, el velero, y descubre unos grilletes que confirman que la embarcación había sido usada para transportar esclavos, un detalle que no figuraba en el contrato de compra. Atormentado por los recuerdos de aquellos esclavos, James realiza una especie de ritual en su honor, con la intención de purificar el barco de espíritus errantes. Finalmente, se presenta en el hospital Saint Bartolomeo para hablar con el doctor Edgar Dumbarton, quien en apariencia es un médico común, pero en realidad es un espía estadounidense. James le pide una línea directa de comunicación con el gobierno de Estados Unidos, argumentando que posee algo muy valioso, motivo por el cual su propia gente, los británicos, está tratando de matarlo. A cambio de esa información, plantea sus propias exigencias al gobierno estadounidense. Sin embargo, el Dr. Dumbarton termina echándolo a punta de pistola, señalando que ha usado las palabras equivocadas. Por otro lado, Silfa recibe una carta de su hermano, en la que no hay palabras, sino un diamante, una muestra de que no se ha olvidado de ella. Alarmada, decide esconderlo en una caja dentro de su habitación. Poco después, ambos hermanos se presentan en la lectura del testamento de Horace, donde Silfa se entera oficialmente
de que no recibirá nada de la herencia. Mientras ella prefiere marcharse sin más, su esposo le advierte a James que esa herencia será su sentencia de muerte. Lo mismo le repiten los presentes en la lectura, personas a quienes Horace debía mucho dinero en vida. Aunque legalmente el hijo no está obligado a hacerse cargo de las deudas de su padre, James se ofrece a pagarle a cada uno la cantidad exigida. Hay una sola persona a la que no puede pagarle con dinero, la actriz Lorna Bow, o más bien Lorna Delaney, ya que resulta ser la viuda de Horace. Esto no estaba en los planes de James, por lo que en un principio cree que se trata de una mujer aprovechándose de la situación. Sin embargo, ella ya cuenta con pruebas de que se casó con Horace en una iglesia de Dublín. En cuanto este hecho es verificado por las autoridades irlandesas, Sir Strange considera que Lorna podría representar una oportunidad para reclamar Nootka, ya que, en caso de que James muera, ella se convertiría en la única propietaria de esas tierras. Esa misma noche, el protagonista es atacado en un callejón por el hombre del diente de plata. Aunque recibe una puñalada, James logra darle vuelta a la situación de una forma bastante particular. Tras el enfrentamiento, cae desplomado a causa de la herida, y al despertar se encuentra en la mesa de cirugía del Dr. Dumbarton, quien está cosiéndolo, aunque no precisamente por buena voluntad. El reciente atentado demuestra que James no exageraba al decir que los británicos lo quieren muerto, por lo que los estadounidenses, en cambio, lo prefieren con vida. Aprovechando la ocasión, el protagonista deja claras sus condiciones respecto a la venta del estrecho de Nootka. La nación que le ofrezca el monopolio del intercambio de pieles por té con China será la dueña de esas tierras. El asunto de Nootka llega a oídos del príncipe Jorge, regente de la corona durante la enfermedad del rey legítimo. Cansado del tema, el príncipe envía a Solomon Coop, secretario privado del rey, a negociar directamente con el dueño de las tierras. Sin embargo, James se adelanta y le hace llegar a Sir Strange su Nuevo Testamento, en el que deja establecido que, en caso de morir, todas sus posesiones y propiedades quedarán vinculadas a la nación soberana de los Estados Unidos. A raíz de este giro inesperado, la Compañía de las Indias Orientales desiste de sus intentos de matarlo y, en cambio, procura mantenerlo con vida, mientras busca otra manera de hacerse con sus tierras. Durante su recuperación, James se aísla en casa mientras lucha contra las visiones de la misteriosa mujer con apariencia de cuervo. Al principio le resultan perturbadoras, pero luego se da cuenta de que ella intenta comunicarle algo. Esto lo lleva a destapar la vieja chimenea de la casa de su padre, donde encuentra un símbolo indígena que, según deduce, solo su madre pudo haber dejado allí, lo que lo lleva a pensar que la encerraron en esa habitación cuando enfermó. Según Brace, su madre hizo muchas cosas sin sentido en sus últimos días, pero eso no explica por qué James tiene una marca idéntica en la espalda, hecha durante su cautiverio en África. Aunque Brace guarda silencio ante sus preguntas, James intuye que tarde o temprano obtendrá las respuestas que busca. Más adelante, Solomon Coop se reúne con Sir Strange para informarle que han recibido una carta de James en la que ofrece el estrecho de Nootka a cambio de una ruta comercial directa con China. Cabe recordar que la corona británica y la Compañía de las Indias Orientales son dos entidades distintas, cada una con sus propios intereses. Buscando evitar este acuerdo, Strange le advierte que James terminaría vendiéndole esas tierras a Estados Unidos, ya que ellos sí podrían ofrecerle esa ruta comercial, algo que perjudicaría tanto a la corona como a la compañía. Volviendo al protagonista, este se encuentra en un burdel con Michael Godfrey, encargado de las actas de la compañía, quien por las noches se divierte con otros hombres. A cambio de guardar silencio sobre lo que ha visto, James le exige información detallada sobre las reuniones de Sir Strange y sus allegados. A medida que su compañía naviera crece, James también le envía cartas a su hermana, prometiéndole una vida juntos lejos de Inglaterra. Aunque esto pueda sonar demasiado romántico para una relación entre hermanos, es porque en el pasado James y Silfa fueron amantes. Cansada de recibir tantas cartas, Silfa lo cita en una solitaria iglesia para revivir por unos instantes los viejos tiempos. Aunque ella insiste en que ese será su último encuentro, él está convencido de que el destino volverá a unirlos. Al regresar a casa,
el protagonista se encuentra con una inquilina inesperada, Lorna, quien reclama sus derechos sobre las propiedades de su difunto esposo. Ella le propone que, si James le cede la mitad de la casa, ella le entregará su mitad de Nootka. Sin embargo, él rechaza el trato y le permite quedarse en la vivienda, argumentando que su vida podría estar tan en riesgo como la de él. Poco después, Lorna asiste a una función de teatro creyendo que James solo pretendía asustarla. Al salir del lugar, siente que alguien la sigue, hasta que una desconocida la invita a subir a su carruaje. Allí le informan que el duque de Richmond ha solicitado sus servicios y no aceptará una negativa. Afortunadamente, James aparece para rescatarla y una vez a salvo le ofrece un diamante para que se marche a París mientras se resuelve el problema. Ella, sin embargo, se niega a aceptarlo. Al día siguiente, los soldados de la corona irrumpen en su casa para arrestarla por haber ofendido al duque. James le aconseja no resistirse, asegurándole que la Compañía de las Indias Orientales se encargará de sacarla de prisión. Mientras tanto, deberá sobrevivir en ese lugar, donde su mayor amenaza no son los otros presos, sino el secretario Solomon Coop, quien amenaza con hacerle daño si no firma unos documentos que la obligarían a renunciar a su parte de Nootka. Aún así, Lorna prefiere confiar en la promesa de James, y este cumple. La compañía, velando por sus propios intereses, la libera justo antes de que Coop pueda causarle un daño irreversible. A través de Godfrey, el protagonista se entera de que el príncipe Jorge rechazó su oferta sobre el monopolio del té, lo único que su empresa podría comerciar legalmente con los indígenas de Nootka es pólvora, un recurso que no puede conseguir dentro del territorio nacional, al menos no por vías legales. Lejos de rendirse, James localiza a George Cholmondeley, un químico que utiliza sus habilidades con explosivos para impresionar a las mujeres y llevarlas a su despacho. El protagonista lo interrumpe en pleno cortejo y le ofrece unas monedas de oro a cambio de que le fabrique pólvora. Al caer la noche, los terrores nocturnos de James regresan para atormentarlo, esta vez relacionados con su hermana. Mientras cubre su rostro con ceniza siguiendo un ritual, se imagina a Silfat con una presencia invisible. De vuelta en la realidad, un Thorn embriagado descubre a su esposa en la cama con señales de haber tenido relaciones recientemente y creyendo que fue James quien estuvo allí, se dispone a terminar lo que él cree que su cuñado comenzó. Al día siguiente, James lleva a Cholmondeley a una granja en las afueras de la ciudad, que servirá como fábrica clandestina. Aunque el químico sabe cómo aprovechar materiales de desecho para sus experimentos, no puede hacer milagros con la pólvora. Necesita salitre refinado, que solo puede conseguirse en dos lugares: las cuevas de murciélagos en Birmania, donde se refinan sus excrementos, o los almacenes de la Compañía de las Indias Orientales. Así que comienzan a planear un robo. Apenas sale de la granja, James es emboscado por un hombre corpulento que lo derriba en segundos. Aunque nadie contaba con que se recuperaría tan rápido, el protagonista termina torturándolo hasta matarlo. Desde su ventana, el niño que vive en la granja presencia toda la escena. De vuelta en casa, James recibe una inesperada invitación a un baile organizado por la condesa Musgrove, una mujer de la alta sociedad. Intrigado, le pide a Lorna que lo acompañe. Ya en el evento se encuentra con otra sorpresa. Su hermana y su cuñado también fueron invitados. Cuando logran hablar a solas, Silfa le reprocha lo sucedido la noche anterior, dando a entender que sintió su presencia de alguna forma inexplicable. La conversación se ve interrumpida por el Dr. Dumbarton, quien admite que los estadounidenses enviaron al hombre que atacó a James en la granja, ya que su muerte les convenía. Sin embargo, ahora que conocen su secreto con Silfa, le ofrecen un salvoconducto para huir junto a ella, siempre que a cambio les entregue Nootka. Mientras tanto, en el baile, Atticus y sus hombres aprovechan la distracción para colarse en los almacenes de la compañía, mientras las mujeres de Helga entretienen a los guardias. De esta forma logran hacerse con la sal y el salitre refinado que James necesitaba. En ese mismo momento, el protagonista es abordado por la condesa Musgrove, quien lo invita a subir a un armario como parte de un truco de magia. Ahí puede hablar en paz, y es entonces cuando James deduce que en realidad se trata de Carlsbad, la jefa de espías estadounidenses en Londres, y que el asesino de la granja actuaba bajo sus órdenes. El protagonista le deja claro que no tolerará otro atentado contra su vida. Poco después, la fiesta se descontrola por culpa de Cholmondeley y su gas de la risa.
Bajo los efectos de esta sustancia, Thorne acusa a James de haberse acostado con su esposa y lo reta a un duelo a muerte al amanecer. Ambos son llevados al lugar del enfrentamiento, donde Thorne presenta a su testigo, el Sr. Hope. James no tiene a nadie hasta que Lorna aparece de improviso y se ofrece como su testigo. Ya todo listo para el duelo. En vez de aprovecharse del error de su rival, James se da cuenta de que el testigo no recargó el arma de Thorne a propósito, lo que revela que se trata de un miembro de la compañía. El Sr. Hope intenta huir, pero el protagonista lo abate de un disparo certero, dando así por terminado el duelo. Más adelante, al enterarse del robo en el almacén, Lorna le advierte a James que podrían colgarlo por ello. Sin embargo, él le responde que las autoridades tienen algo más grave de qué preocuparse. Resulta que el salitre robado ya había sido vendido a la corona, lo que ahora les da una excusa para procesar a la compañía. Dicho esto, le recuerda a Lorna que su tarea era buscar el baúl con las pertenencias de su padre. Cumpliendo con lo pedido, la mujer regresa a casa con el baúl, lo que provoca los nervios de Brace, quien conoce bien los secretos que guarda ese objeto. Mientras tanto, James revisa el cargamento de salitre en la fábrica clandestina de Cholmondeley, quien le pregunta si podría invitar a salir a la hermosa actriz que conoció en la fiesta. El protagonista se lo prohíbe de forma rotunda, lo que lleva al químico a deducir que ella le pertenece. Sin darle más importancia al tema, James decide confiarle el secreto del salitre a Robert, el niño de la granja, a quien incluso convierte en aprendiz de Cholmondeley. Cuando las autoridades ofrecen una recompensa por la captura de los ladrones del salitre, el protagonista amenaza personalmente a los hombres de Atticus, dejándoles claro que quien lo traicione perderá el pulgar y no podrá zarpar con ellos hacia el Nuevo Mundo. En el burdel de Helga, James informa a las mujeres que la corona no las molestará. En todo caso, serían los hombres de la compañía quienes podrían hacerlo, y él sabe cómo manejar ese tipo de problemas, ya sea con un pulgar o con un diamante. Poco después, una de las prostitutas se acuesta con un hombre que, en pleno acto, le pregunta por James. Por suerte, Winter está atenta y avisa a los hombres de Atticus, quienes se deshacen del sujeto y dejan una nota junto a su cadáver, muerto por hacer negocios con la compañía. Por la tarde, el protagonista realiza cierto ritual junto al río, donde se imagina a sí mismo completamente cubierto de cenizas y sangre. Al revisar el baúl de su padre, se deshace de todas las cartas que Horace le había enviado, mientras busca el acuerdo original de compra de Nootka, con el que podría demostrar que la tierra no fue adquirida por conquista, sino mediante un trato que involucraba pólvora y a una mujer nativa, su madre. A pesar del enojo de Lorna por la quema de las cartas, James finalmente encuentra el documento que buscaba. En medio del conflicto por el salitre, Coop le muestra al príncipe Jorge la acusación de George Chichester, un esclavo liberado que asegura tener información sobre el hundimiento del Influence, un barco de la compañía. Hasta ese momento, la denuncia había quedado perdida entre papeleo, pero ahora parece ser el momento adecuado para sacarla a la luz y así perjudicar a la compañía. De vuelta con James, el Dr. Dumbarton le solicita grandes cantidades de pólvora en nombre de Estados Unidos, aunque él lo niega, asegurando que no es el nuevo proveedor de la ciudad. La mentira no le sirve de mucho, ya que Dumbarton le revela que sus espías lo vieron trabajando en la granja. Con apenas 8 días para completar la entrega, James acude a Cholmondeley con la idea de aplicar el método francés, una sugerencia hecha por Dumbarton. El químico palidece al escucharlo, pues replicar ese proceso requeriría muchos más ayudantes, y aún así el resultado final podría terminar siendo explosivo. Ante el silencio de James, Cholmondeley le pregunta si está dispuesto a arriesgar la vida de su propio hijo por la pólvora, dejando en claro que ya ha descubierto que Robert es en realidad el hijo no reconocido de James, lo que explicaría el interés especial que muestra por él. Aún así, ni con esa advertencia, James cambia de decisión y termina consiguiéndole al químico los ayudantes necesarios para producir la cantidad requerida. Esa misma noche, Thorne sorprende a su esposa soñando mientras duerme, susurrando el nombre de su hermano. Furioso, la golpea como castigo y le exige que expulse a ese demonio de su interior.
No conforme con eso, llama a un sacerdote con la intención de realizar un exorcismo, aunque en realidad lo único que hace el religioso es aprovecharse de ella, mientras Thorne cree que la está liberando del mal. Por otro lado, Coop recibe a George Chichester, el esclavo liberado convertido ahora en abogado defensor de los hijos de África, quien asegura que la compañía alteró los registros de la verdadera carga del Influence. En realidad, el barco transportaba hasta 280 esclavos, incluidos niños, todos los cuales murieron en el hundimiento. Chichester sostiene que no se trató de un accidente, sino de algo planeado por la propia compañía. Al enterarse de que se formará una comisión real para investigar el hundimiento del Influence, un preocupado Sir Strange le pide a Wilton que colabore con el caso en representación de la compañía, aunque en realidad su verdadera tarea será sabotear el proceso de forma discreta. De vuelta con James, Brace lo sorprende hablando sobre su madre y el cruel destino que tuvo en el manicomio al que su padre la envió. Es entonces cuando Brace le cuenta su versión de los hechos, asegurando que su madre intentó ahogarlo en el río cuando apenas era un bebé, razón por la cual su padre no tuvo más opción que internarla en un sanatorio. Esto explica por qué James siempre tiene visiones relacionadas con una mujer junto al río. Decidido a saber más, se dirige al manicomio abandonado y encuentra la habitación de su madre cubierta de símbolos extraños en las paredes. Luego se adentra en el mismo río, donde por poco se ahoga, como si algo o alguien estuviera intentando hacerle lo mismo. Mientras tanto, Chichester se reúne con los representantes de la compañía, Wilton y Edmund Pettifer, a quienes revela que el Influence en realidad se llamaba Cornwallis, nombre que fue cambiado justo antes de zarpar en su viaje fatal, registrado con una carga nula y una tripulación mínima, simples artimañas de la compañía para ocultar la verdad. Además, se descubre que el propio hermano de Sir Strange está involucrado en el negocio de esclavos, siendo dueño de una plantación de azúcar en la isla de Antigua. Cambiando de escenario, Cholmondeley aumenta la producción de pólvora con los ayudantes prometidos, aunque el proceso sigue siendo sumamente peligroso, algo que preocupa enormemente al dueño de la granja, Godbolt. Una vez listos los cargamentos, estos son ocultados dentro de ataúdes que simulan contener víctimas de cólera. El propio Dr. Dumbarton llega incluso a propagar la enfermedad a pequeña escala en la ciudad, para evitar sospechas. Aún así, los carruajes son detenidos por un grupo de policías que no terminan de creer la historia, al menos hasta que abren uno de los ataúdes y descubren a un niño en su interior. Robert resulta ser tan astuto como su padre. Finalmente, el cargamento llega sano y salvo al hospital Saint Bartolomeo. En otros asuntos, Zilpha ya está cansada de los abusos de su esposo, quien acaba de recibir la aprobación para un nuevo trabajo en Australia, lejos de Inglaterra, donde podrían empezar de nuevo. Sin embargo, ella no está dispuesta a olvidar lo que él le hizo. Al caer la noche, Zilpha lo ataca con un objeto punzante mientras duerme y no se detiene hasta matarlo. Después de esto, se refugia en casa de su hermano y le cuenta con orgullo lo que hizo. De inmediato, James organiza todo lo necesario para deshacerse del cuerpo de Thorne, haciéndolo pasar por una víctima más de cólera. Tras encontrar un símbolo ritualista en su granja, un asustado Godbolt se confiesa en la iglesia local, admitiendo que permitió que algo maligno entrara en su hogar. Esa confesión llega a oídos de Sir Strange y sus aliados, quienes celebran haber encontrado por fin la fábrica clandestina de pólvora. De inmediato, Godfrey le avisa a James de lo sucedido, y este se encarga del asunto de la mejor manera posible. Los soldados de la compañía buscan desesperadamente la pólvora, aunque los hombres de Atticus ya la habían trasladado en varios botes. Apenas termina el funeral de Thorne, James se presenta en los aposentos de Zilpha y le exige que se quite la ropa. En pleno acto, el hombre se topa con Wilton, quien aparece ahorcándose y le transmite un mensaje de parte de Sir Strange. Esto es una guerra. En consecuencia, el protagonista asesina al hombre encargado de vigilar el barco en su ausencia y, a modo de advertencia, le arranca el corazón. Con sus planes desmoronándose, James le pide un barco a Helga, pero ella no tiene manera de conseguírselo. Frustrado, el hombre ahoga sus penas en alcohol y en cuanto se queda sin él, se lanza al agua. Por fortuna,
Winter aparece con otra botella justo antes de que cometiera una imprudencia. Al amanecer, James despierta en un charco de lodo y a su lado yace Winter sin vida. Durante el funeral de la joven, el protagonista teme haber sido él quien la mató mientras estaba ebrio. Por otro lado, tras la muerte de Godbolt, Cholmondeley lleva al pequeño Robert a la casa de James. Aunque él no se encuentra presente, Lorna lo recibe en su nombre. Cholmondeley esperaba poder entrar junto al niño, pero se topa con la puerta cerrada. Después, Lorna visita a Helga durante el funeral y le asegura estar convencida de que James no cometió tal crimen, pues, a pesar de su dureza, siempre fue amable y delicado con Winter, y jamás podría haberle hecho daño, ni siquiera bajo los efectos del alcohol. Lorna intenta entonces preguntarle a un amigo de Winter si vio algo esa noche, pero el niño sale corriendo sin dar explicaciones. Helga, por su parte, sospecha de James, ya que sabe que fue la última persona que estuvo con su hija. Aunque Atticus le recuerda que no hay certeza de que él lo haya hecho, tampoco la hay de lo contrario. Esa misma noche, un James completamente ebrio alucina con el fantasma de Winter recorriendo su habitación, hasta que unos golpes en la puerta lo devuelven a la realidad. Se trata de Chichester, quien asegura tener pruebas de que el protagonista no solo estuvo presente en el hundimiento del Cornwallis, sino que fue uno de los responsables de la tragedia, lo que explicaría sus recurrentes pesadillas con los esclavos ahogados. Chichester también lo acusa de haberle robado diamantes a un esclavista, los mismos con los que regresó a Londres. Sin embargo, aclara que no está allí para juzgarlo. Como único superviviente de la tripulación del Cornwallis, le pide que redacte una acusación formal contra Sir Strange, responsabilizándolo del hundimiento del barco y de las muertes de los esclavos destinados a la plantación de azúcar de su hermano. A cambio, obtendría un indulto total por parte de la Comisión Real por su participación en la tragedia. James responde que tiene una solución alternativa. Al día siguiente, apenas sale a la calle, por poco recibe un disparo en la cabeza por parte de una vengativa Helga. Luego, en su oficina, recibe la inesperada visita de Silva, quien insiste en que siempre tuvo razón sobre ellos, que en el fondo siempre fueron la misma persona. Sin embargo, James ha cambiado de parecer y solo desea mantenerla lo más lejos posible de sus asuntos. Incluso le ofrece un diamante para ayudarla a sobrellevar su viudez, lo que termina rompiéndole el corazón a ella. De regreso en casa, el protagonista descubre que Brace no ha salido de su habitación en todo el día, y no se trata de cansancio ni de enfermedad, sino de culpa. Las sospechas de James se confirman cuando el propio Brace confiesa que fue él quien envenenó a su padre con pequeñas dosis de arsénico, convencido de que era una forma compasiva de ponerle fin al tormento que le causaba poseer las tierras de Nootka. Ahora, esa misma maldición parece haber recaído sobre su hijo. En la siguiente escena, Helga les revela a los altos miembros de la compañía la existencia de la operación de pólvora de James, lo que provoca la celebración de Sir Strange. Sin embargo, como medida de seguridad, Helga y su compañera son tomadas prisioneras por representar evidencia viviente del asunto. Strange le informa esto a Coop junto con una nueva propuesta respecto a Nootka. Está dispuesto a cederle la isla a la corona a cambio de quedarse con el monopolio del té. Satisfecho con el trato, Coop autoriza el arresto de James. Godfrey se apresura a alertar al protagonista, interrumpiendo un ritual que éste realizaba junto al río. James ya esperaba ese movimiento por parte de Helga, así que cuenta con un plan preparado para la ocasión, uno que involucra directamente a Godfrey, quien tendría que testificar en contra de la compañía. Aunque Chichester se ofrece para la tarea, Godfrey aún tiene dudas, por lo que James le asegura que, al final del día, zarpará junto con sus hombres más leales hacia el Nuevo Mundo, un lugar donde cada quien podrá vivir como desee, lo que significa que Godfrey podrá vivir su sexualidad sin temor al que dirán. Dicho esto, el protagonista espera pacientemente a que los soldados vengan a arrestarlo. Mientras tanto, Lorna se encuentra con el niño de antes y logra convencerlo de contarle la verdad. James no mató a Winter, fue la compañía. Lamentablemente, ella no tiene forma de hacérselo saber a James, ya que en ese momento Coop amenaza con torturarlo si no revela los nombres de sus colaboradores, en especial de los espías estadounidenses escondidos en Londres. Al enterarse del peligro, Cholmondeley abandona su laboratorio y Carlsbad quema toda su correspondencia con James. El protagonista accede a revelar esa información,
pero únicamente si se le concede una reunión privada con Sir Strange. Coop se burla de sus condiciones y ordena que le saquen las respuestas por otros medios. Aún en medio de la agonía, James continúa insistiendo en hablar con Sir Strange. Por su parte, Godfrey logra abandonar la ciudad con ayuda de un aliado de Chichester, ya que su testimonio resultará clave más adelante. Durante la tortura, el protagonista es obligado a consumir una sustancia alucinógena que lo hace revivir su experiencia en África, pero ni siquiera eso logra quebrarlo, lo que empieza a frustrar al príncipe Jorge, quien finalmente autoriza la reunión entre James y Sir Strange. Ante el presidente de la compañía, James relata que, tras el hundimiento del Cornwallis, fue rescatado por un hombre africano que lo curó y más tarde lo ayudó a descubrir su verdadero yo. Le deja claro que las cosas que vivió y presenció en África no se comparan con las artimañas de la compañía y que amenazarlo no traerá ningún beneficio. Consciente de que Godfrey es quien lo ha traicionado, Sir Strange comprende que James busca ofrecerle un trato, su libertad a cambio de silencio, junto con otras condiciones. Como el presidente se niega a aceptarlas, el protagonista comienza a redactar una declaración en la que asegura que las banderas del Reino Unido y de la compañía fueron ocultadas durante el hundimiento del Cornwallis por órdenes directas de Strange, con un testigo vivo y un funcionario de la compañía dispuesto a declarar en su contra. La acusación de traición resulta contundente. Sin más opciones, Strange termina cediendo a las exigencias de James, comenzando por conseguirle un barco. Mientras tanto, Robert empieza a repartir las cartas de James entre sus socios, incluyendo a Cholmondeley y a Atticus. El plan ya está en marcha. Por otro lado, Pettifer y sus soldados trasladan a Helga y a su compañera fuera de la casa donde se encontraban resguardadas, pero en el camino son emboscados por la pandilla de Atticus, quien obliga a Pettifer a confesar que la compañía fue responsable de la muerte de Winter. Tras eso, Atticus lo castiga con un disparo en la frente. Poco después, Lorna y el niño le cuentan a Helga cómo murió realmente su hija, por lo que ella finalmente deja de culpar a James. La otra parte de la tarea de Lorna consiste en convencer a Carlsbad de otorgarle un salvoconducto a James y a los suyos. De lo contrario, amenaza con enviarle una carta a la corona revelando su verdadera identidad como espía. De vuelta con el protagonista, este se presenta a rendir declaración sobre sus cómplices, aunque lo único que hace es recitar cánticos africanos. Furioso, Coop le recuerda que había prometido colaborar, a lo que James responde que aquello no fue más que una pequeña mentira. En su lugar, declara que todos los cargos por traición presentados por la Compañía de las Indias Orientales serán retirados antes del mediodía. Los testigos desaparecerán. Los testimonios arderán. Las exigencias serán satisfechas y el orgullo será tragado. Y para cuando la mañana termine, él será un hombre libre. Mientras habla, se observa a Wilton en representación de Sir Strange, gestionando un barco para James. El protagonista es finalmente liberado, y en su camino de regreso a casa, se encuentra con una carta de Silfa, en la que ella expresa haber encontrado su verdadero ser fuera de su prisión corpórea. En otras palabras, se ha quitado la vida. Esto no formaba parte de su plan. Devastado, James se queda sentado, con la mirada perdida. Aunque Lorna comprende su dolor, le recuerda que hay personas que aún cuentan con él, y que el nuevo mundo los espera. Al enterarse del trato alcanzado entre James y Sir Strange, Chichester visita a este último y le advierte que esto no quedará así, que la justicia terminará por alcanzarlo tarde o temprano. Por su parte, el protagonista se dirige a reclamar su salvoconducto en manos del Dr. Dumbarton, aunque obtenerlo no resultará tan sencillo. Resulta que Dumbarton, todo este tiempo, ha sido en realidad un agente doble al servicio de la compañía, y solo entregará el documento si James renuncia al estrecho de Nootka. Sin otra alternativa, él termina aceptando, aunque a regañadientes. No muy lejos de allí, Wilton le entrega la bandera de la compañía a uno de los hombres de Atticus, quien le hace llegar saludos de parte de Sir Strange. Cansado de que James siempre logre burlarse de la corona, el príncipe Jorge ordena su ejecución junto a la de sus aliados, sin importarle que eso pueda molestar a Estados Unidos.
los soldados irrumpen en el puerto, donde son recibidos por una trampa explosiva preparada por Cholmondeley, seguida del fuego del pelotón formado por James, Atticus y el resto de su gente. Sin embargo, esa es apenas la primera oleada de soldados, ya que pronto llegan los refuerzos, desatando una batalla campal a pocos metros del barco de James. En medio de la confrontación, Cholmondeley resulta herido, por lo que James y Atticus lo trasladan hacia el barco. En el camino son sorprendidos por más soldados, lo que los obliga a cubrirse, hasta que logran lanzar una bomba de humo. Protegidos por esta, el grupo finalmente consigue zarpar del puerto, dejando atrás el caos de la batalla. Mientras tanto, Sir Strange llega a su despacho de buen humor, convencido de que ha logrado salirse con la suya, hasta que se encuentra con una carta que cambia por completo la situación. Poco después, Chichester se presenta en la casa de James, guiado por una carta en la que éste le indicaba que encontraría allí la acusación formal contra Sir Strange y la compañía. En la vivienda es recibido por un consternado Brace, a quien James decidió dejar atrás, ya que siempre estuvo acostumbrado al mundo de su padre y nunca terminó de encajar en el mundo de su madre. Durante el viaje, James ordena bajar la bandera británica e izar en su lugar la bandera estadounidense, marcando así el final de esta primera temporada de la serie. Esperemos que pronto haya una segunda. Bueno, nos vemos en la próxima.